Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Durante esta semana en Lecciones de la Biblia estaremos aprendiendo de los salmos que relatan la historia del pueblo de Israel. Lo importante que debemos entender que hay salmos históricos, salmos que nos recuerdan el pasado del pueblo de Israel y que también se puede convertir en una lección para nuestra vida de siempre recordar el pasado, cómo Dios ha estado con sus hijos, cómo Dios ha estado con su pueblo y cómo Dios ha estado con nosotros. Así que desde ese punto entonces empecemos a aprender lecciones de la Biblia y esta vez serán lecciones del pasado. Contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 78, verso 4. Contando a las generaciones venideras. En la antigüedad, los padres enseñaban a sus hijos. Ellos les contaban los eventos que habían sucedido. Y el pueblo de Israel recordaba las historias de las maravillas que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto. Y los salmos servían para recordar esas maravillas de Dios. Para que sepa la generación venidera y los que se levanten cuenten a sus hijos. Para que no se olvidara lo sucedido, debía una generación aprender y contarle a sus hijos. En algún momento esto dejó de hacerse. Dios se lo había dicho. A través de Moisés en Deuteronomio leemos que dice, estas cosas se las repetirás a tus hijos y se las dirás todos los días. Entonces había que tener momentos especiales de aprendizaje, de conocimiento, de preguntas, a fin de que pongan su confianza en Dios. Ese era el propósito. Que las generaciones venideras supieran lo que había hecho Dios con el pueblo para que tuvieran su confianza en Dios. Si Dios había hecho maravillas cuando los sacó de Egipto, cuando los condujo por el desierto y los llevó hasta la tierra prometida para cumplir su promesa, entonces las generaciones venideras seguirían confiando en Dios. Dividió el mar y los hizo pasar. Los guió de día con nube y toda la noche con el resplandor del fuego. Lo que nosotros leemos en los escritos de Moisés, ahora los salmistas lo escriben para que lo puedan recordar como una poesía, como un canto, de aprender cómo Dios condujo al pueblo. Dividió el mar y los hizo pasar en seco. De día, con una nube, cubría al pueblo de Israel para que tuvieran un clima agradable y pudieran avanzar en sus jornadas. Y de noche había una luz especial, como de fuego, un resplandor que iluminaba el caminar del pueblo de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Los salmos narran cómo Dios cuidó, siendo fiel, pero también narran cómo el pueblo se olvidó de Dios. Con todo esto, con todas las maravillas que Dios hizo, ellos pecaron. Y lo podemos leer en las Escrituras cómo el pueblo se alejó de Dios, cómo el pueblo se olvidó de ese Dios que los había sacado con mano poderosa, cómo Dios había cumplido su promesa y les dio lo necesario en su peregrinar. Pero el pueblo se olvidó y no dieron crédito a sus maravillas. En algún momento las generaciones venideras empezaron a dudar, olvidarse, no dieron crédito a lo que Dios había hecho, hasta que el pueblo se alejó totalmente de Dios. Pero contrasta lo que el pueblo hizo con lo que Dios hizo. Dice el verso 38 del Salmo 78, pero Él, Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó de ellos muchas veces su ira. El pueblo se alejaba y sabemos que venía. Los enemigos los atacaban, venían hambrunas, venían momentos difíciles, pero Dios siempre los perdonaba. Dios no descargó sobre ellos su ira. Se habían hecho acreedores a eso. Lo merecían, como nosotros también, porque nos olvidamos de Dios. Pero sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Por qué enseñaban generaciones a generaciones? Para que se recordaran las maravillas de Dios y para que no cometieran los mismos errores que sus antepasados. Así que hay que recordar cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Y sobre todo hay que recordar que Dios, a pesar de nuestros errores y nuestros olvidos, siempre es misericordioso y compasivo.